Bien. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Vale. Entonces, quiero ver hoy el concepto de análisis de impulso-respuesta en modelos VAR. Digamos que es como la parte final de los modelos VAR. Y normalmente los modelos VAR sirven para resolver diferentes situaciones, ¿no? Probablemente la principal situación que pretenden resolver los modelos VAR es las relaciones, cuando existe un conjunto de relaciones que son endógenas, de series que son estacionarias, de las cuales probablemente no podemos establecer a lo mejor una estructura particular de forma inmediata y que podríamos establecer una estructura probablemente en un segundo momento, pero digamos que en general el problema es sistemas que son totalmente endógenos, podemos resolverlos a través de modelaciones que son VAR. Ahora bien, una de las ventajas que tienen las modelaciones VAR es que no tienen ninguna restricción específica sobre, en principio, sobre los coeficientes. Incluso nos permiten hacer análisis de sensibilidad, como por ejemplo, cuál es la respuesta de innovaciones de otras variables respecto de una variable que nos cause algún interés en específico. En ese sentido es que surge el análisis de impulso-respuesta. El análisis de impulso-respuesta lo que busca es cuantificar el efecto que tiene en el vector X una innovación o cambio en los residuales de cualquiera de las otras variables. Entonces, en general lo que vamos a pensar cuando analicemos es, vamos a partir siempre de un modelo, de un vector X, que habíamos dicho que se componía de X1 en T, X2 en T, hasta X késimo en T. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el efecto que tiene sobre este vector innovaciones en los residuales? ¿Sí? Cuando existen cambios, variaciones, existe algún shock sobre los residuales, ¿qué efecto tiene sobre la variable? Ese es el análisis impulso-respuesta, de eso se trata. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿por qué de los residuales y por qué de las otras variables? Bien, en realidad lo estamos haciendo respecto a las otras variables. Ahora, veamos por qué. Si se acuerdan, cuando yo planteé el modelo VAR, dije que un VAR en general era una estructura que era de este estilo. Era XT igual a un delta más 1 a 1 que depende de XT menos 1 más puntitos más un AP de XT menos P más un vector de residuales. Una vez que yo hacía suficientes despejes y utilizaba el operador rezago, al final lo que yo me encontraba es que esto resultaba en que era la matriz identidad de tamaño K, perdón, no de tamaño K, menos A1 que multiplica a L, menos puntitos menos AP que multiplica a L a la P, de XT igual a delta más DT. En general, a todo este término del lado izquierdo de la ecuación lo había denominado simplemente como una matriz A que depende del operador rezago, que multiplica XT, y que era igual a delta más UDT. Si la matriz A de L era invertible, entonces yo podía decir que el VAR se podía expresar, la solución general se puede expresar como X de T es igual a inversa de L que multiplica a delta más A inversa que de L que multiplica a U de T. Yo había denominado este primer componente como mu, la media de los procesos estocásticos contenidos en el vector, más un vector B de L que multiplica a U de T. Entonces, si se dan cuenta, yo inicié con una expresión de una forma vectorial, vector bar. Al final a lo que yo llego es que eso en realidad es equivalente a tener una expresión de este estilo. ¿Sí? Entonces, si yo ocupo una descomposición de Wolf de este término, puedo decir que esto es mu, más un phi de cero, una matriz también, que multiplica a los residuales contemporáneos, más una otra matriz
que multiplica a los residuales en t-1 más, puntitos más, una matriz en algún momento S de U de T menos S más hasta infinito, ¿sí? Entonces, en realidad la matriz B de L podía yo descomponerla bajo esta lógica utilizando la descomposición de Wolf, pero matricial. También se puede resolver con un sistema muy parecido al de coeficientes indeterminados, con el que encontramos los coeficientes asociados a un AR, pero en este caso es de un vector, de un bar. Entonces, bajo esta lógica, si yo hiciera alguna innovación sobre los residuales, por ejemplo, si hubiera algún cambio en los residuales que están asociados al momento t o al momento t-1, es decir, si hubiera algún shock en los residuales aquí o algún shock en los residuales acá o acá, todo ese shock de residuales tendría un impacto ¿sobre quién? Sobre X. Pero dado que esta especificación que tengo aquí se deriva de un procedimiento, es una reexpresión del modelo bar que está aquí. Entonces, yo puedo decir que un shock en los residuales es equivalente a un shock en cualquiera de las otras variables. Es decir, puedo incorporar un impulso en la ecuación de residuales de una de las variables y ver cómo afecta en respuesta a las otras variables, ¿sí? Finalmente ese es el análisis impulso-respuesta. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Con esta idea de análisis impulso-respuesta, ¿no? Vale. Bien, entonces veamos cómo se implementa, ¿no? Es muy sencillo su implementación. Me voy a ir a R entonces, si no tienen inconveniente. Me voy a R, vamos a trabajar con, ahora les digo, con clase 15, ¿sí? Entonces, si pueden ir abriendo el script de la clase 15, pues voy a ocupar estas bibliotecas que habíamos ocupado para bar, la clase pasada. Voy a actualizar mi dirección de trabajo. Voy a cargar los datos que he venido utilizando, que son datos de series ajustadas por estacionalidad, perdón. Voy a hacer lo mismo que he hecho en la clase pasada, que es convertir estas series de tiempo a diferencias logarítmicas. Logarítmicas del mes inmediato anterior. Voy a hacerlo para el INPC, para el tipo de cambio, para los CETES a 28 días, para el IGAI, para el índice de producción industrial. Voy a conjuntar toda la información en un solo objeto que es datos. Luego de ese objeto, como pierdo la primera observación al hacerlo diferencia, entonces voy a tomar de ese objeto datos únicamente la información que va desde 2 hasta 235. Estoy perdiendo la observación 1. Y eso lo voy a volver serie de tiempo, una serie de tiempo multivariada, que voy a guardar en datos. De frecuencia 12, que inicia en febrero de 2000. ¿Sí? Esto creo que lo hice en la clase pasada, si no mal recuerdo. Seleccionemos cuál es el mejor bar, ahora considerando un modelo con constante. De acuerdo a los criterios de información, el mejor modelo utilizar el criterio de acá y que son con 2 rezagos. Para todos los demás, excepto el de Final Prediction Error, es con 2 también, pero Hannan & Quinn y Schwartz es con un solo rezago. Voy entonces a estimar un modelo bar, aludiendo a que voy a utilizar el criterio de Kaika como criterio de decisión. Entonces es un modelo bar con 2 rezagos, con un término constante. Esta es la tabla de resultados, que ya platicamos la clase pasada cómo se interpreta. Si quisiéramos ver cada una de las ecuaciones, lo veríamos con esta expresión, con estas expresiones podríamos ver cada una de las ecuaciones del modelo bar, ¿sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe, por ahora no, gracias. Bueno, ok, si no hay dudas, entonces vale, gracias. Entonces, veamos, una vez que podemos estimar un modelo bar, entonces también viene una serie de pruebas diagnóstico. Las pruebas diagnóstico tienen que ver con comprobar
o analizar si es que estamos cumpliendo los supuestos sobre los cuales montamos la modelación. ¿Sí? Entonces, el primer supuesto sobre el cual montamos todo nuestro análisis es sobre un concepto de normalidad. Estamos asumiendo que los residuales en el modelo VAR que estamos analizando tienen un componente de normalidad, los residuales. Entonces, es una normalidad que quiero verificar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a utilizar la función normality test. Déjeme averiguar, esta no recuerdo de quién es, de qué librería es. Ah, bueno, es de la librería VAR. Y aplica un test de normalidad a un objeto que sea VAR, ¿no? Entonces, el VAR lo voy a analizar con normalidad y los resultados son estos, ¿no? Entonces, es una prueba de normalidad basada en un test de Harkevera, multivariado. Entonces, normalmente el test de Harkevera que conocemos es el univariado, en este caso es una normal multivariada. Entonces, la prueba es si los residuales son normales. Entonces, el p-value, quisiéramos entonces aceptar la hipótesis nula de que los residuales son normales, ¿sí? No obstante, de revisar el resultado, puedo concluir que los residuales no son normales, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Bueno, esta es una prueba chi cuadrado que verifica si los residuales son normales, son 10 grados de libertad en la prueba. El p-value es casi cero, entonces estoy en la zona de rechazo de la hipótesis nula, entonces puedo concluir que los residuales de este VAR no son normales, ¿sí? Probablemente aquí tengo un problema, ¿no? Con esta prueba, ¿no? Profesor, Luego puedo ver, sí. por ejemplo, el test es sobre la distribución conjunta de todos los errores para cada ecuación o uno por uno, cada error de cada ecuación. No, es una distribución conjunta de todos los errores. Lo que prueba es si en conjunto las series, los procesos estocásticos se comportan como una normal multivariada. La normal multivariada tiene una expresión muy particular. Eh, déjenme escribirla déjenme cambio mi pizarra para mostrarlo. Es una normal multivariada. La normal multivariada implica que tienes una media cero, entonces la media va a ser un vector con puro cero, 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 tantos ceros como variables tengas, y la varianza será una matriz sigma, ¿sí? Entonces esta será la estructura. En estricto sentido, entonces, la función asociada, la función de densidad sería una función de densidad asociada para x1, x2, hasta xk. Será de la forma determinante, la raíz cuadrada, perdón, la raíz cuadrada del determinante de la raíz, perdón, de la matriz de varianza, multiplicada por e a la menos un medio de la matriz de varianzas a la menos 1, que multiplica al vector que está dado por x menos el vector de medias. Todo esto cuadrado. Es una muchacha más o menos de este estilo. Entonces lo que quieres probar es si es que todos los errores se distribuyen de esta manera, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. Vale. Okay. Entonces, luego puedes probar también ¿cómo se traduce? A la amplitud de la curva, ¿cómo se llama? ¿Asimetría y kurtosis o...? Asimetría, exacta, sí, asimetría y kurtosis. Sí. Vale. Profesor, También viene prueba. Sí. ¿y cuáles serían los problemas de que tuviéramos no normalidad en la distribución de los errores en este caso? Igual que en MCO, bueno, en mínimos cuadrados ordinarios. Sí, sería el mismo problema que en mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? En mínimos cuadrados ordinarios suponemos que los residuales son normales. Como estimamos, bueno, el problema sería básicamente sobre las pruebas de hipótesis.
Para mínimos cuadrados ordinarios utilizamos que los errores se distribuyan normal para poder construir hipótesis asociadas con los coeficientes. Construíamos hipótesis basadas en una t, pero una t que derivábamos de que los residuales eran normales. En el caso del VAR también es lo mismo. Utilizamos la idea de que los residuales son normales para construir hipótesis sobre los coeficientes. Los coeficientes también consideramos que se distribuyen t bajo ciertas condiciones. Entonces, al romperse el supuesto de normalidad, muy probablemente lo que estamos haciendo es que las hipótesis son muy probablemente sesgadas, ¿no? Tienen algún problema de sesgo las hipótesis que estamos analizando. O probablemente no están correctamente definidas, que eso sería un problema todavía más grave. Pero en estricto sentido, podemos aludir que casi nada se comporta normal, ¿no? Entonces, reconocemos que esto no se comporta normal y continuamos. Eso no es más que la realidad. Pero sí puede haber un problema. ¿Vale? Gracias, profe. Va. Entonces, normalidad. También vamos a ver autocorrelación serial de 2 rezagos, 4 rezagos, y ahorita les digo a qué me refiero con eso, y de 6 rezagos, ¿no? Bien. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo autocorrelación? Es un problema que en realidad lo que no queremos es que exista autocorrelación. Si te acuerdas, yo les dije, yo voy a permitir que en los modelos VAR exista correlación contemporánea. Es decir, que los residuales de las ecuaciones tengan correlación siempre y cuando la ecuación se encuentre en el momento t. En el momento t voy a permitir que los residuales de cada uno de los elementos de la ecuación o de cada una de las variables en la ecuación se correlacionen con otros residuales. Cuando sean momentos diferentes, no voy a permitirlo. Porque voy a asumir que no existe esa correlación. ¿Sí? Entonces, esta prueba de lo que trata es de identificar si es que existe correlación considerando 2 rezagos atrás, es decir, una distancia de 2 rezagos, una distancia de 4 rezagos o una distancia de 6 rezagos. Por convención, en el caso de las series mensuales, se suele utilizar esta lógica, 2, 4, 6, y a veces de 6 saltamos a 12, ¿no? Es un poquito el criterio que ustedes quieran utilizar, siempre y cuando identifiquen de dónde puede existir riesgo de correlación. En el caso de las series trimestrales, por ejemplo, yo probaría 1, 2, 3 y 4, porque me gustaría tratar de capturar todo un año y verificar si no hay correlación entre los residuales que no son contemporáneos, considerando un rezago, 2 rezagos, 3 rezagos o 4 rezagos. En este caso que yo estoy analizando es un problema de autocorrelación serial, considerando 2 rezagos, 4 rezagos y 6 para series mensuales. Es una prueba basada en multiplicadores de Lagrange, propiamente es una Brush-Godfrey, como la que está aquí. Es también una prueba basada en una chi cuadrada, y el p-value, dado el p-value al menos para 2 rezagos, puedo concluir que la hipótesis nula es que no hay autocorrelación. Entonces yo puedo concluir que no hay autocorrelación considerando 2 rezagos. Considerando 4 rezagos, yo podría decir que existe autocorrelación, y considerando, perdón, está al revés, lo estoy diciendo al revés, perdón. La hipótesis nula es que existe autocorrelación. Entonces, para el primer caso, no puedo rechazar esa hipótesis, entonces digo existe autocorrelación. Para los segundo y tercer caso, rechazo la hipótesis nula y por lo tanto digo que no existe autocorrelación. ¿Sí? Y aquí es mucho, depende de ustedes, de qué tan refinado quieran hacer su análisis. Probablemente alguien quisiera recorrer todos los rezagos desde 1, 2, 3, 4 hasta 12. Identificar si en alguno de esos rezagos existe autocorrelación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vale, ok. Bien, la última prueba es una prueba para determinar si los residuales tienen componentes de heteroselasticidad condicional. Y también es una prueba basada en una chi cuadrada,
¿Qué implicaría que los residuales tengan heterocedasticidad condicional? Estaremos rompiendo el supuesto de que no existe varianza constante a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, la hipótesis nula es que los residuales son homocedásticos. No puedo aceptar esa hipótesis, dado el p-value que me sale aquí. Es un p-value casi cercano a 0. Entonces, concluyo que los residuales no son homocedásticos. Muy probablemente, el modelo bar que mejor se aproximaría al problema sería un modelo bar modelando la varianza. ¿Sí? Serían estos modelos Garch multivariados, ¿sí? Que vamos a ver muy probablemente hacia el final del curso. Si da tiempo en este año, si no en enero que retomemos, veríamos modelos Garch multivariados. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí sería como el mejor flujo tener un loop que revisara justo todos estos supuestos con los diferentes rezagos que podemos tener, ¿no? Como lo hacíamos en los ARIMA y los ARIMA. Sí, podría ser un escenario factible, pero aquí viene un problema, ¿no? Cuando tú haces tu reporte, o sea, imagínate que estás escribiendo tu tesis, tú tienes que tomar decisiones sobre qué reportas, ¿no? Entonces, ¿qué reportarías? ¿Cuántos rezagos reportarías? Aunque hicieras el loop, tendrías que tomar decisión, ¿no? Sobre reporto el rezago 2, 4 y 6, o reporto únicamente el 6 y el 12. Sería una buena idea tener el loop, pero aún así tendrías que escarbar en cada uno, ¿no? De acuerdo. ¿Vale? Ok. Bien. Lo único que me resta entonces es ahora entrar al concepto de impulso-respuesta. ¿Sí? Entonces, para impulso-respuesta voy a ocupar una función que se llama IRF, que es la abreviación de impulso-respuesta, de función de impulso-respuesta. Es una función que viene de la biblioteca bar. Necesita algunos parámetros. Necesita que le digamos el objeto, que es un bar. Necesitamos que le digamos cuántos periodos hacia adelante va a estimar y va a simular la trayectoria de respuesta. Necesitamos decirle, en el caso de boots, ahorita les digo, bueno, si es un procedimiento de bootstrap para calcular el intervalo de confianza y el intervalo de confianza a qué nivel lo queremos, ¿no? En este caso yo estoy definiendo que mi nivel de confianza sea el 95%, y le puedo decir a quién quiero como respuesta, ¿no? Entonces, en este caso que está aquí, le voy a decir que quiero que calcule la función de impulso-respuesta para el bar, que se llama bar P, que calcule 12 periodos hacia adelante, que lo haga por bootstrap, que lo haga en un intervalo de confianza del 95% y que la respuesta únicamente me la dé para esta ecuación. ¿Sí? La voy a guardar en este objeto y luego la voy a llamar para que lo imprima y luego voy a hacer un plot de esto, ¿no? Entonces, primero hago el cálculo, luego muestro el resultado y el resultado es este, ¿no? El resultado es, como resultado me da varias cosas, ¿no? Entonces vamos hasta el principio, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, está el impulso respuesta de los coeficientes, ¿no? Entonces me dice, esta es la trayectoria que va a seguir el impulso respuesta. Entonces, esta es la respuesta. Y esto que está aquí es el intervalo de confianza, ¿no? Entonces, me da primero la respuesta del INPC. ¿A quién? Me da la respuesta del INPC al INPC. Luego me da la respuesta del INPC al tipo de cambio, la respuesta del INPC a los CETES, la respuesta del INPC al IGAE, la respuesta del INPC al índice de producción industrial, ¿sí? Y luego vienen los intervalos de confianza. Viene el intervalo de confianza para el primero, que es la respuesta del INPC al mismo INPC. Entonces, acuérdense, son innovaciones en los residuales del INPC, cómo se van a ver en trayectoria, 12 periodos hacia adelante, y además me va a dar un intervalo de confianza. Lo que estoy aquí es viendo el intervalo de confianza para 95%, el intervalo de confianza para una respuesta del tipo de cambio, una respuesta de los CETES, una respuesta al IGAE
y una respuesta al índice de producción industrial. ¿Sí? La parte superior está igual, el intervalo de confianza. Entonces me da tanto la respuesta como los intervalos, ¿no? En forma Profesor, numérica. Sí. pero ¿cómo determinamos el impulso que vamos a estar dando? ¿A qué te refieres con cómo determinamos el impulso? O sea, por ejemplo, en este caso es que, o sea, es cómo es que cambia la variable respecto al cambio en otra, respecto a que hay un cambio en otra variable, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cómo determinamos ese cambio que hay? O sea, no el cambio que hay sobre la variable que queremos analizar, sino sobre la variable que se generó el cambio, que nosotros generamos el La cambio. magnitud, ¿no? Ajá, La exactamente. magnitud te refieres. Creo que por default está cargado el 1%. Es una buena pregunta. O sea, te refieres a cuánta variación queremos en el residual y cómo es la respuesta, ¿no? Si no mal Sí. recuerdo, está por default al 1%. Y se Es una puede buena pregunta. hacer un cambio en la parametrización de los shocks. Sí, se debería poder hacer eso. La verdad es que no me lo había preguntado, ¿eh? ¿Cómo parametrizarlo? ¿Cómo hacerlo de forma... debe ser en impulse. Esperen un segundo. O a lo mejor si le ponemos este signo de interrogación. Ah, ya lo puso. Ah, sí. Sí. Déjenme ver. Es una buena pregunta. Si no me recuerdo, es por default es 1%. Lo checo y se los mando en... Sí, la verdad no lo había pensado en parametrizarlo. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, pero bueno, lo checo. Se los debo, la verdad no lo había pensado. Pero sí creo que por default es 1%. De choque, una pequeña variación en los residuales. Pero bueno, te debo eso. Si no te contesto, por favor avísame, porque luego se me pasan esas cosas. Bien, luego hacemos un plot de los residuos, de la respuesta. Entonces me va a dar la respuesta en este caso del par. Entonces la respuesta es esta, ¿no? Entonces lo que me dice es cuál es la respuesta que tiene las diferencias del INPC a un efecto en los residuales del INPC, ¿no? Del mismo INPC, ¿no? Pues la respuesta es esta, inicia una trayectoria decreciente y de repente se pierde significancia muy rápidamente, ¿no? Entonces tenemos 12 periodos hacia adelante, pues básicamente podríamos decir que en el periodo 3 ya no es significativa, ¿no? ¿Cómo determino eso? Porque el intervalo de confianza roza al 0. Entonces, cuando el intervalo de confianza incluye el 0, la hipótesis nula que está aquí detrás es que uno de los posibles valores de la respuesta es 0. Entonces, como está dentro del intervalo de confianza, podemos decir que a partir de ese momento, la respuesta posible es estadísticamente 0, ¿no? Damos un enter y nos muestra la siguiente respuesta. En este caso es la respuesta al tipo de cambio. Luego tenemos la respuesta a los CETES, la respuesta al IGAE y la respuesta al índice de producción industrial. En este caso, con los últimos dos casos que ilustré, si no mal recuerdo, en todos los casos podemos decir que el efecto es estadísticamente nulo, ¿sí? Simplemente por cómo está el intervalo de confianza. Entonces, estadísticamente se vuelve 0 a partir del periodo 3, es 0 desde el inicio, es 0 desde el inicio, es 0, en general es 0 para todos los casos, excepto el primero, ¿no? Entonces lo que nos querría decir es que en realidad las innovaciones en cualquiera de las otras variables no tienen un efecto sobre la trayectoria o sobre las variaciones del INPC. Veamos ahora otro ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es un bar igual. Lo voy a hacer ahora para el tipo de cambio. Voy a hacer algo muy parecido. Lo imprimo y vamos a ver el plot, ¿no? Entonces, para el tipo de cambio es esta, ¿no? La respuesta es, ¿qué le pasa al tipo de cambio entre variaciones del INPC?
son básicamente cero. Por ahí en el periodo 2 es significativa, pero solo dura ese periodo y después desaparece, ¿no? Para el mismo tipo de cambio, sí tiene un efecto, muy al principio, y al igual que en el caso del INPC, a partir del periodo 3 devuelve cero. Para los demás casos, también es estadísticamente cero, excepto para una respuesta del índice de producción industrial, lo cual suena lógico, ¿no? Es decir, el tipo de cambio solo tiene, digamos, las innovaciones del mismo tipo de cambio tienen efectos sobre su trayectoria y del índice de producción industrial, ¿no? Por la relación que implica el tipo de cambio, ¿no? Cuando más incremento de la producción industrial en Estados Unidos hay, muy probablemente la respuesta de la tasa de depreciación, porque así la puedo leer, disminuye, ¿no? Bien. Lo puedo hacer también para CETES, de forma similar. Un plot muy parecido. Lo puedo hacer para el índice de producción industrial. Y el plot también muy parecido, ¿no? Entonces el plot del índice de producción industrial pues no le afecta en nada los precios nacionales. El tipo de cambio pareciera ser que solo en el periodo 3. Los CETES no le afectan en nada. El IGAE sí, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Es las relaciones que existen entre, al menos de la parte industrial mexicana con la parte industrial estadounidense, sí están altamente relacionadas, entonces las innovaciones parece ser que sí tienen alguna relación, ¿no? Y finalmente el índice de producción industrial respecto del índice de producción industrial, ¿no? Bien, ¿dudas con esta idea? Profe, las líneas punteadas, ¿qué son? Son describe el intervalo de confianza. Lo que hice fue calcular un intervalo de confianza. Bueno, no lo hice yo, Luis. Lo que hace el software es que calcula un intervalo de confianza alrededor del cual va a oscilar la respuesta, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hacemos análisis de impulso-respuesta, observamos la respuesta, pero le queremos construir un intervalo de confianza alrededor del cual creemos que puede estar la respuesta, ¿no? Porque no es una solución puntual. Son aproximaciones estadísticas, entonces la aproximación estadística la represento a través de este intervalo. La línea punteada únicamente lo que describe es con un 95% de certeza alrededor de dónde va a estar la respuesta. La línea negra es como el centro, es decir, la media. En promedio la respuesta va a ser la línea negra, pero con un 95% de probabilidad puede estar entre las líneas punteadas. Profe, respecto a lo pasado de la correlación contemporánea en los errores, es probable que encontremos esa correlación por ejemplo, que la encontremos en 2 y 4 lags y luego en 6 y 12 ya no. Sí, sí es posible. Y si sí, bueno, si, en ese caso, ¿por cuál optamos? Pues, ¿cómo decidir cuántos lags? En realidad no debería de existir bajo ningún número de lags. O sea, porque haz de cuenta, si resulta ser que tú te encuentras con que hay correlación en el rezago 6, ajá, entonces muy probablemente lo que significa es que tu var está mal especificado. Porque ¿cómo le quitas esa correlación que existe en los residuales? La quitas incorporando como regresor a las variables rezagadas con ese número de rezago. Porque entonces lo que estás haciendo es quitando de los residuales la correlación y la estás capturando con la variable rezagada hasta ese momento. Ok. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que si la encontramos, no sé, con 6 rezagos, y especificamos el var con 6 rezagos, sí, a los regresores. Eso podría ser. O sea, como que al final lo que podrías concluir es como no obstante que el criterio de Akaike a lo mejor te dijo que eran 2 rezagos,
tú encuentras que para eliminar la autocorrelación tuviste que incluir hasta 6, ¿no? Entonces haces un bar de 6, ¿no? Y haces las pruebas de diagnóstico y tratas de quitar ese problema. Entonces, son 3 problemas los que tratas de solucionar, ¿no? Normalidad, ese sí, o sea, créanme, ese sí va a ser durísimo que se lo puedan quitar. Es muy difícil que ustedes se encuentren un problema en el cual pase el test de normalidad. Difícilmente. El que sí pueden solucionar es el de autocorrelación, porque autocorrelación simplemente implica rezagar más veces el bar. Y la de la heterocelasticidad condicional, sí hay una manera de solucionarlo y es volviendo su modelo en lugar de un bar, volverlo un Garch multivariado. Es una forma de solucionarlo además, ¿no? Pero en el caso del Garch multivariado, pues sí implica saber un poquitito más de series de tiempo, ¿no? Que espero podamos ver más adelante. Gracias. Sí. Profesor, bueno, tú, si quieres. Adelante, adelante. Dale tú, Cuco. Por ejemplo, dentro de R, al momento de que factoriza el error y decide cómo se va a comportar la correlación del error con los otros errores de las otras ecuaciones, hasta donde yo sé, puedes hacer que el error, o sea un aumento unitario, una desviación estándar, lo descompones por Cholesky que le da un ordenamiento. ¿Cuál es el que usa R? Porque pues todos ponen diferentes restricciones a cómo se comporta la correlación de los errores. Entonces no sé cuál es el que usa R. Sí, tiene que ver mucho con la pregunta que me hicieron de qué tamaño era la innovación. De hecho, creo que voy a tener que solucionarlo junto. Entonces, es así, déjame responderla con más calma, la investigo más. Necesito saber qué factorización ocupa, ¿verdad? Y de qué tamaño es la innovación. Porque justamente se responderían juntas. José. Sí, José, ¿verdad? Tu nombre, si no se me olvida. Sí. José. Ok, entonces después. Entonces, sí, dame chance y eso te la respondo junto con la de qué tamaño es la innovación, porque las tendría que responder juntas. Sí, pues son 2 cosas que no sé de R. La verdad no, tengo que leer más la documentación de R. Vale, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Nadie más? Ok, muchachos, bien. Entonces, eso es lo que quería ver de impulso a respuesta. Entonces, les tengo 2 pendientes por ahí, entonces lo preparo y si puedo resolverlo con un correo, se lo mando por correo y de todas formas me pueden preguntar en la clase que viene si es que no quedará claro, ¿no? Entonces, esas 2 cosas se las respondo por correo. Y esto sería lo que quiero ver hoy. Si no tienen más dudas, le voy a dejar la palabra entonces a Omar para que nos cuente de las respuestas de